¿Te gustaría tener más control sobre las situaciones y tomar mejores decisiones? Hoy vamos a ver cómo responder y no reaccionar. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Soy Jesús Soler y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y muy útil en nuestro día a día, y es responder a lo que nos sucede y no reaccionar. Esto también está relacionado con la filosofía estoica, o desde mi punto de vista tiene muchos puntos en común con la filosofía estoica, también con muchos campos de la psicología y, por supuesto, también se estudia a nivel neurocientífico. Por tanto, creo que es un tema bastante complejo, que podemos profundizar todo lo que queramos, pero súper útil entenderlo y aplicarlo en nuestro día a día. Antes de nada, déjame decirte que te puedes suscribir a mi newsletter aquí abajo, y si no, ir a jsolerm.es y ahí suscribirte para recibir un email diario sobre liderazgo. También para tener toda la información sobre las formaciones que voy sacando y los cursos y eventos, etc. Y sin más, empezamos con el contenido. Bien, como introducción tengo que nombrar una vez más los dos circuitos que tenemos los seres humanos para reaccionar ante estímulos externos. Estos circuitos, digamos que los ha explicado muchos estudiosos, muchos psicólogos y científicos, y son el racional y el emocional, que ya hemos hablado en otros podcasts, en el circuito del miedo y en otros. Y simplemente los voy a nombrar, ¿vale? Pero la importancia de estos dos circuitos y de aprender a alimentar más uno que otro, porque cuanto más alimentemos uno u otro, o cuanto más lo ejercitemos, digamos, más músculo va a ganar y más vamos a actuar de esa forma. Esto lo estudia Kahneman con su pensar rápido, pensar despacio, la doble vía del Eddux, es la activación de la amígdala y el córtex prefrontal. En definitiva, es que cuando nosotros tenemos un estímulo externo, sepamos que el cuerpo va a experimentar una reacción instintiva, emocional, y que si esperamos un determinado tiempo, o si conseguimos controlar esa reacción emocional, va a entrar a funcionar la parte más racional. Esto también está muy relacionado con buscar el beneficio a largo plazo o saber esperar el beneficio a largo plazo y no siempre ir a por el beneficio o la liberación de esa energía a corto plazo. ¿Qué pasa? Que en nuestro día a día, ¿cuántas situaciones nos suceden? ¿Cuántas en la que saltaríamos, ¿no? En la que nos hacen reaccionar o que nos harían reaccionar? A mí, al menos, me suceden bastantes. También depende mucho de la situación de cada uno, de cómo nos pille ese día, del desarrollo personal de cada uno y de la evolución, de la personalidad, de muchas cosas. Pero ¿cuántas veces nos suceden cosas que nos harían reaccionar o que nos hacen reaccionar? Bien, pues por eso es la importancia de este tema y por lo que quiero hablar de él. Y desde mi punto de vista tiene mucha importancia desde el punto de vista, desde el ángulo del liderazgo, ¿vale? Creo que un buen líder debe saber mantener la calma y el control en cualquier situación. ¿Cuáles son las ventajas de esa no reacción? Pues lo primero es que nos vamos a arrepentir muchísimo menos de muchísimas más cosas, ¿vale? ¿Cuántas veces nos hemos ido a casa pensando en lo que tenía que haber dicho, lo que tenía que haber hecho en una determinada situación? Pues la no reacción y buscar esa respuesta nos va a permitir arrepentirnos mucho menos de acciones que hayamos realizado, ya sea por cometer errores emocionales, de hacer algo porque me lo pide el cuerpo, o reaccionar ante una situación como me pide el cuerpo y cometer un error que después nos va a hacer pensar mucho en él, o digamos tener ese pensamiento rumiante que nos va a impedir actuar con normalidad, o pensar con
un proceso cognitivo normal y también, pues bueno, pues no cometer esos errores, ¿no? que muchas veces cometemos al responder emocionalmente a una situación. Por otro lado, también vamos a trabajar mucho nuestro autocontrol y cuanto más lo trabajemos, más fácil nos va a resultar ejecutarlo. Por tanto, vamos a alimentar eso. ¿Por qué sucede esto? Pues porque ya hemos hablado un montón de veces de la neuroplasticidad, ¿vale? Si yo alimento unos circuitos neuronales cuando me enfrento a ciertos estímulos, esos circuitos neuronales se van a hacer más estables, más fuertes, en vez de un camino de tierra va a ser una autopista, y por tanto el cerebro, cuando tenga que transmitir un impulso eléctrico, va a tirar muchas más veces por ese camino neuronal que por otros que están como la sabana, ¿vale? Con todas las hierbas hasta a 2 metros de alto. Otra ventaja de la no reacción es la imagen exterior que vamos a dar, ¿vale? Vamos a dar una imagen de liderazgo interior, vamos a dar una lección de comportamiento, vamos a demostrar clase y vamos a demostrar que tenemos control de la situación y de nosotros mismos ante cualquier estímulo externo, aunque para otras personas supusiera la reacción. Y por tanto también nos va a, digamos, proporcionar prestigio y hacer que la gente nos respete todavía más. Y por último, la guinda del pastel de las ventajas es tomar mejores decisiones, ¿vale? Y al tomar esas mejores decisiones, actuar de una forma mucho mejor. Bien, ¿cuáles son las 4 ideas que te propongo para poder aprender o practicar esta respuesta en vez de la reacción? La primera idea es observa y aísla tus emociones. Cuando nos suceda un evento externo que nos genere una reacción emocional, por lo que sea, porque nos ha tocado algo nuestro, porque nos ha tocado una tara que arrastramos de nuestro pasado, porque esa persona se está comportando de una forma desmedida con nosotros y nos provocaría una reacción emocional. Mientras nuestra vida no esté en peligro, vamos a observar esa emoción. En vez de utilizarla y dejarla salir, vamos a observarla. Y una vez hemos observado lo que yo estoy sintiendo, lo que me ha provocado, el calentón en el estómago, la energía que me sube, lo roja que se me ha puesto la cara de la ira, en vez de darle rienda suelta, vamos a observar esas consecuencias que tiene esa emoción en nuestro organismo, tanto en el mental como a nivel físico o fisiológico. Y una vez la hemos observado, vamos a pensar si ese comportamiento es el más adecuado. Y ahí ya probablemente, muy probablemente, le vamos a dar tiempo a entrar a esa parte racional y nos va a permitir actuar mucho mejor. La segunda idea es que utilices los silencios correctamente. Esto, el ejemplo más claro que se me ocurre sobre esta utilización de los silencios es el protagonista de los Peaky Blinders, ¿vale? Ahora mismo Tommy me parece que es, ¿no? Tommy es el ejemplo perfecto de utilización de los silencios. Otra película que también los usa de una forma muy top es El Padrino, no sé si lo habéis visto, en la que tanto el padre como Michael Corleone, que es el hijo, tienen una utilización de los silencios, sobre todo en la segunda película, si no me equivoco, porque al principio es más joven, es más emocional, y conforme avanza la saga, te das cuenta de lo que utiliza, de cómo utiliza esos silencios para infundar respeto, para permitirse a sí mismo pensar y hablar o tomar mejores decisiones. Entonces te recomiendo que veas estos dos ejemplos para ver un poco a lo que me refiero y aproximarte a esta utilización de los silencios. No digo que lo utilices siempre, pero utilízalo cuando te convenga. Puedes utilizarlo en una negociación, puedes utilizarlo cuando te estén vendiendo algo, puedes utilizarlo en el trabajo contra alguien que te está atacando sin motivo, en un montón de situaciones. Así que utiliza tus silencios. El tercer punto es respira. Siempre que tengamos esa reacción emocional cuando nos sucede algo externo, por lo general van a ser conversaciones, acontecimientos que no dependen de nosotros, que realizan otras personas y que a nosotros nos provocan esa reacción emocional o física, fisiológica. Vamos a respirar, ¿vale? La respiración va a inhibir la activación de la amígdala, que es la central, digamos, que va a recibir ese impulso emocional de reaccionar y la va a inhibir porque vamos a dar el mensaje de que no estamos en peligro. También beber un vaso de agua, por ejemplo, puede aliviarnos. Esto, por ejemplo, lo utilizan mucho antes de salir a hablar. Un ponente bebe agua porque de esa forma el cerebro interpreta que no estás en peligro. Si tienes tiempo para beber agua, no estás en peligro. Y por tanto, te tranquiliza un poco esa reacción. Por lo tanto, este punto se podría llamar respira y bebe agua.
Pero bueno, espero haberme explicado y que entendamos que al recibir ese impulso emocional, seamos capaces de respirar y de activar ese córtex prefrontal o darle tiempo a que se active ese córtex prefrontal e inhibir esa amígdala mediante la respiración. Y la cuarta idea es un concepto estoico que quiero compartir, que es comprehendu adventu. No sé si lo he pronunciado bien porque no sé latín. Comprehendu adventu. Este concepto lo que nos dice, básicamente, es que miremos la vida y las circunstancias con perspectiva, que tengamos una mirada integral de las situaciones. Marco Aurelio, por ejemplo, lo compara con hacer una vista de pájaro de el aspecto que estamos tratando. Puede ser de nuestra vida, puede ser de la situación o incluso de todo a la vez. Y que seamos conscientes constantemente y a lo mejor en ese momento en el que algo nos está provocando esa reacción emocional, nos puede servir el ampliar la perspectiva y darnos cuenta de que somos un animal en la selva. Es decir, que no somos más que un animal dentro del universo. El sentir o el pensar de esta forma, aparte de que nos va a dar esa visión integral de nuestra vida, de nuestra situación, de por qué, a lo mejor nos ayuda a entender por qué esa persona está actuando de la forma que está actuando, si nosotros somos capaces de abstraernos de la situación, intentar entender que esa persona lleva mucho odio dentro, a lo mejor, o que lleva mucha ira dentro que no sabe gestionar y que lo está pagando conmigo, y nos va a permitir gestionar muchísimo mejor la situación. Entonces te recomiendo, o si te interesa más, puedes buscar este concepto y ahondar más en él. Pero es verdad que creo que este enfoque, tanto de ver integral tu vida y tu situación, y también la interacción que estás teniendo con esa persona, y la situación global del ser humano, es decir, ser conscientes de que no somos nada y de que esa situación, ponerla en perspectiva, nos va a ayudar a relativizarla, nos va a permitir, pues eso, verlo desde otro punto de vista más elevado y muy probablemente solucionar esa situación, ¿vale? O al menos tener esa comprensión tan elevada que nos va a permitir no darle importancia a ese evento que nos está sucediendo en ese momento concreto, en este insignificante momento universal. Y hoy os quiero compartir una anécdota que me pasó la semana pasada a mí personalmente en el trabajo. Y es que uno de los compañeros que tengo, subordinado en este caso, estuvo hostigándome toda la semana sobre determinadas cosas, ¿vale? Él, sinceramente, creo que internamente tiene que darle una vuelta a su introspección y a su autocontrol y estuvo toda la semana echando mierda hacia afuera, buscando el error, hostigando y haciendo comentarios que podrían haberme hecho reaccionar. Pero conseguí mantener la calma, conseguí mantener la calma. Entonces, ¿qué hago yo cuando me suceden estas cosas? ¿O qué dos técnicas utilizo mucho cuando me suceden este tipo de cosas? Pues la primera de ellas es no alimentar el circuito emocional. Es decir, me digo a mí mismo que no tengo que alimentar ese circuito emocional. E intento mantener la calma cuando esas cosas me provocan esa reacción. Y la segunda es la teoría del guionista, que la voy a compartir aquí contigo porque creo que es interesante. Cuando te sucede un evento de estos, o a lo mejor vas con el coche, que es otro ejemplo muy típico, vas con el coche y se te mete alguien, te pitan cuando no deben, la gente es muy agresiva conduciendo y también te puede provocar esa reacción emocional. De hecho, es muy común, sobre todo en los hombres, que nos provoque esa reacción emocional. Pero no deja de ser tu ego hablándote. Es decir, tu ego te hace que quieras quedar por encima de esa persona que o te ha frenado demasiado pronto y por tanto te ha puesto en peligro y te enfadas, o te está pitando por detrás, o se te pone al lado y te intenta adelantar, o no te deja adelantarle, un montón de situaciones que hacen que tu ego se compare. Entonces, la teoría del guionista dice que te imagines que alguien externo ha escrito eso como si fuera un guión. Es decir, que han puesto a esa persona en tu vida, en ese momento, realizando esa acción para ver tu reacción a ese momento. Esta teoría te puede ayudar a relativizar también la situación e imaginar lo que vas a pensar después de esta situación, ¿vale? Y lo que vas a haber aprendido de esta situación sobre ti mismo. Por tanto, ¿qué dice la teoría del guionista? Que te imagines que alguien ha puesto a esa persona en ese momento concreto en tu vida y en ese lugar para que realices acción y para enfrentarte a ti, a esa situación y ver cómo reaccionas.
Esta teoría puede ayudarte también a gestionar este tipo de incidentes. Y por curiosidad, la semana pasada terminó bien, ¿eh? Terminó bien la semana e incluso hicimos las paces. Pero tengo que, bueno, pues decir que a todos nos pasan este tipo de cosas y que cuando te encuentras a una persona, porque a veces es fácil cuando la relación es interna por una cosa que no le achacas la culpa a nadie, pero cuando otra persona te está pinchando, ahí es lo difícil. Esa es la situación en la que es difícil no reaccionar. O sea, un jefe, un subordinado, un compañero. Cuando alguien te pincha, te pone una situación incómoda, te responde de una forma agresiva o te habla de una forma agresiva, ahí es el momento más difícil en el que hay que calmar al ego y saber gestionar. Bien, compañeros, y vamos con los ejercicios de hoy. El primero de ellos ya te lo he dicho alguna vez, y es que debes convertirte en un observador de situaciones y aprender de cada situación a la que te enfrentes en vez de reaccionar. Creo que este punto es muy importante. El segundo punto es que trabajes, o el segundo ejercicio de hoy va a ser trabaja tus silencios. Mírate los ejemplos que te he comentado de Michael Corleone y de Tommy y te animo a que lo pongas en práctica. Al principio con pequeñas situaciones diarias y por último ya que lo pongas en práctica en situaciones en las que alguien te está hablando de forma agresiva o intente obtener un beneficio desproporcionado de ti, ya sea una venta, una negociación, si te dedicas al mundo de los negocios, o en el trabajo diario, también puede ser una negociación, o en cualquier situación en la que la otra persona te ponga en una situación incómoda a ti. Nada más, compañeros, hasta aquí el contenido de hoy. Te animo a suscribirte a mi newsletter aquí abajo para recibir contenido diario sobre liderazgo. Puedes ir también a jsolerm.es. Te informo de que la página la estamos construyendo todavía, es decir, está en proceso, que considero que en 2 o 3 semanas estará terminada. Pero si te metes antes, pues bueno, no te asustes, simplemente ahí tienes los servicios que damos y la posibilidad de suscribirte a esta newsletter que te comento, jsolerm.es. Y nada más, espero que tengas un excelente día y haberte aportado valor. Gracias y un saludo. Hasta luego.